tal, mis queridos hermanos y hermanas? Me presento una vez más, soy el hermano Anthony Valenzuela. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva meditación, un nuevo tema, y es muy, pero muy interesante en estos tiempos que se están viviendo. Es con respecto a quién es el Espíritu Santo. Eh, esta persona de la Trinidad em, es muy cuestionado en muchas creencias, religiones, iglesias, tal vez como usted lo quiera llamar. Muchos creen en él, muchos creen, pero no lo consideran que es Dios. Em, Otros en verdad creen en él y en verdad creen que es Dios. Otros creen que solamente es un tipo de sentimiento o, o es algo casi prácticamente inexistente. En fin, eh, por aquí vamos a tocar ciertos puntos. Ahora, si Dios nos da la vida y la salud, vamos a ir extendiendo todo esto con respecto al Espíritu Santo, ya sea en confusiones de otras iglesias. Claro está, no vamos a atacar a ninguna iglesia. No es el foco, sino que más que nada derribar eh, las, eh, las falsedades que se dice sobre el Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a empezar con esta parte uno de muchas igual, al igual que con respecto a los temas que se tocaron sobre profetas verdaderos, mejor dicho, profetas falsos versus verdaderos. De que se habló de las características que debe tener un verdadero profeta. Bien, entonces vamos a iniciar con una oración. Si me acompañan, ya sea de rodillas o inclinando la cabeza para así poder orar. Bien, entonces comencemos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, como oras y reinas en los cielos. Gracias te damos, Dios mío, porque nos das la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Especialmente este bendito tema que nos es de muchísima ayuda, ya que así, Dios mío, podemos estar firmes en tu palabra, siempre con un escrito está. Querido Dios, todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. En el bendito nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Sin antes, igual, resumiendo lo que se habló anteriormente en el tema pasado, vimos primeramente 10 características de un verdadero profeta. Ojo, eso claro está. También vimos con respecto que para poder saber si aquella persona es o no un verdadero profeta o profetiza, se le debe empezar con la Biblia. Ojo, siempre se debe hacer eso. Y sumar las 10 características bíblicas. O sea, si una persona viene ante usted y se le dice profeta o profetiza y todo eso, bien, no hay ningún problema. Pero que lo demuestre con la Biblia. Ojo. No sirve que realice, ojo, milagros, llene escenarios o estadios o lo que sea, hable contra el pecado, sea humilde, etcétera, etcétera. Si no cumple todos, o sea, debe cumplir todos, no solamente lo que les interesa o lo que solamente usted ve, no, tiene que cumplir todas estas 10 características. Y qué casualidad, bueno, no es casualidad, pero que sean 10 características, ya que el número 10 es totalidad, es total, completo, ya sea en la numerología bíblica. Y obviamente, ya sea que son 10 características, o sea, debe ser un verdadero profeta, un completo, un complemento, ya sea de características para que esa persona, sea hombre o mujer, sea verdadero. También vimos que existen profetas y profetizas en la Biblia y son verdaderos, pero no tienen un libro en la Biblia. O sea, vimos al profeta Enoch, a Natán, a María, en fin. Pero no, son verdaderos si no tuvieron un libro en la Biblia, no tienen, mejor dicho,
pero eso no significa que sean falsos. Más bien son verdaderos, pero o sea, Dios sabrá cuál es su propósito de que tal vez no hubiesen tenido un libro en la Biblia. Vimos también un profeta puede ser una mujer, ojo, no hay excepción de personas en este tipo de don para que una mujer sea profetisa. También de que un verdadero profeta siempre enseñará todo sobre la Biblia y los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado. Un verdadero profeta, ya sea que asuma estas 10 características, enseña tal cual lo de la Biblia, jamás interpretación propia, jamás. Y obviamente enseña ya sea, va caminando de la mano de Dios y enseña a los demás con respecto a los 10 mandamientos, incluyendo el Santo Sábado. Y hay algo muy particular, mis hermanos y hermanas, de que un verdadero profeta igual eh, eh, siempre va a excluir alguna característica. Eh, ¿Por qué? Un verdadero profeta, ya sea que siempre va a excluir la característica, pero obviamente de uno falso. O sea, jamás va a ir en contra de la palabra de Dios. Siempre va a instar a ya sea al pueblo, a la iglesia, a que sola y únicamente siga la palabra de Dios. Y después ya sea sus escritos o sus palabras. Bien, entonces comencemos. Una pequeña introducción de que veremos a medida que pasa el tiempo con respecto al el Espíritu Santo es una persona, formas del Espíritu Santo y obviamente su trabajo en el tiempo del fin, ya que cumple un rol fundamental en estos tiempos finales que se están viviendo hoy en día. Bien, entonces el Espíritu Santo, bueno, el primer punto debemos tener en claro un punto muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. Podemos saber sobre el fruto del Espíritu Santo, los dones y su obra acá en la tierra. También no nos es posible explicar la naturaleza del Espíritu Santo, ya que Dios mismo no nos la ha mostrado. También está claro el punto que es una persona, pero no podemos definir cuál es su naturaleza. Eh, Como se dijo anteriormente, si está en la Biblia, es porque Dios quiere que sea que lo estudiemos y obviamente aprendamos de ello. Pero si no, no. También que el ser humano no puede explicar la naturaleza del Espíritu Santo porque Dios no nos lo ha revelado. Eso es muy importante. Hoy en día siempre es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, de que hay confusión en muchas iglesias sobre de que si es una persona, si de que pertenece a la Trinidad, de que sí, de que no, de que si es Dios, de que no es Dios. Es por eso que caen en esa confusión. La naturaleza del Espíritu Santo no es mejor dicho, es un misterio. No sabemos ya sea sus características físicas. Ya, tal vez tendremos una comparación igual ya sea con Jesús en el sentido de que es a imagen de nosotros, ya que así nos crearon a imagen de ellos. Los hombres que intenten de algún modo explicar la condición del Espíritu Santo, por más que reúnan textos de la Biblia, no ayudará en nada a la iglesia. Eso es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, ya que hoy en día está en discusión eso. Y no ayuda, no edifica en nada. O sea, sí, de alguna manera, saber cuál es su trabajo, en qué nos ayuda, ya sea en poder recibir nuestras vidas. Sí, eso es muy importante, pero no ya sea en saber cuál es su forma o cómo ser. No ayudaría en nada eso. También es mejor guardar silencio con esto y enfocarse en lo que Dios nos ha revelado. O sea, si Dios ya sea nos ha revelado profecías, bendiciones, y también que se recibe cuando no se le es obediente a Dios, en fin, es porque Dios le interesa eso. Ya se tendrá más tiempo allá arriba en el cielo
con respecto a estos temas de que Dios no nos ha revelado. Bien, entonces como escrito está igual en Juan capítulo 16 versículo 8, donde dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya sabemos entonces, esto es algo fundamental. Esto sí, mis queridos hermanos y hermanas, preguntarse entonces cuál es el trabajo o qué es lo que va a desempeñar el Espíritu Santo, cuando obviamente Jesús dijo esto, y cuál es su trabajo hoy en día. Entonces ya sea que dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces toda aquella persona que ya sea que reflexione de su pecado, que por ejemplo haya hecho algo malo y se convenza y se aparte de aquel pecado, es porque el Espíritu Santo está actuando en él. O sea, aquella persona dice: pucha, yo soy malo, pero ¿cómo? No sé, Dios tiene misericordia de mí, o amanezco vivo, tengo un trabajo, alimento. Es porque en él está trabajando el Espíritu Santo. Bien, entonces, también característica del Espíritu Santo, ojo, también esto solamente es una pequeña introducción. Ya en el próximo tema vamos a ver en verdad contextos bíblicos. Aquí solamente se está haciendo una base para que aquellas personas de que igual estén recién suscritas a nuestro canal Radio Los Bereanos, es totalmente gratis. Así también voy a hacer un pequeño paréntesis, suscribirse también a nuestro canal, con respecto a Iglesia Tabernáculo de la Palabra, donde ahí también se tocarán temas, ya sea de la Biblia. Estaremos estudiando ya sea en el culto joven y en el culto de la mañana. Bien, entonces continuemos. Bien, entonces aquí solamente se van a dar las características del Espíritu Santo. En el próximo tema, si Dios nos da la vida y la salud, estaríamos obviamente citando con su respectiva cita bíblica. Ojo, aquí no se está escondiendo nada. Simplemente es para dar una pequeña base, una idea, para que obviamente se vaya entendiendo este tema. Bien, existen diversas razones por la cual se nos hace difícil pensar que el Espíritu Santo es una persona. Es por los diversos símbolos que la Biblia ocupa para ilustrar o para que ilustre la obra del Espíritu Santo. Se le compara como a una paloma, lluvia, aceite, viento y con fuego. Esas son las diversas formas en las que toma el Espíritu Santo, ya sea para manifestarse en diversas ocasiones. Si bien es cierto, el Espíritu Santo no es estas cosas, más bien son símbolos que ilustran funciones de la obra del Espíritu Santo. Uno de ellos es, por ejemplo, también cuando Jesús mismo se bautizó y ahí mismo desciende el Espíritu Santo, pero en forma de paloma. No es que es una paloma, sino que baja en una forma de paloma, ya sea simbolizando en un sentido de ya sea mansedumbre, pureza, ya sea en el color blanco, etcétera. También incluso muchas personas llegan a pensar que el Espíritu Santo es una sustancia o una esencia que nos es infusa, o sea, es algo como sentimental. O sea, por ejemplo, hoy en día muchas iglesias dicen, no sé, estamos llenos del Espíritu Santo, sentimos el Espíritu Santo. Lo interpretan como un tema de sentimentalismo, nada más que eso. A pesar de todo lo que se diga en diferentes denominaciones, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo piensa, nos habla, razona, guía, redarguye y enseña. Mis queridos hermanos y hermanas, algo así como espiritual o sentimental no hace esto. Aquel ser que hace estas cosas y tiene estas características es un ser pensante. No es algo, no es un algo, no es un objeto, no es algo que no tiene vida, no, es un ser pensante. Todas estas indicaciones nos apuntan que el Espíritu Santo tiene personalidad. Ojo, algo que es solamente un espíritu así nada más y todo eso, no tiene algo en sí propio, algo que piense por sí mismo, no lo tiene. Más bien es algo que tiene, que es una persona, es una persona que siente, que piensa,
que sea que se entristece, que se alegra, en fin. Bien, vayamos entonces a Salmos capítulo 8, versículo 3 al 8, donde dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. O sea, es un rey. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves y de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Bien, entonces en esta ocasión vemos que el rey David dice cuando fue creado el ser humano, obviamente Dios mismo lo puso como rey aquí en esta tierra. Ya sea el representante de nosotros, era Adán. Bien, entonces vayamos también a Romanos capítulo 6 versículo 16. Pero miren, aquí con algo distinto. Miren. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces vemos que en esta ocasión ya sea el apóstol Pablo se refiere a aquella persona que se somete ya sea al pecado. O sea, si yo tengo algún pecado regalón, voy a poner a mí como ejemplo para no ofender a nadie. Si yo tengo algún pecado regalón, estoy sometido al pecado. ¿Me entienden? Entonces, si yo robo, si yo mato, si me miento, etc., estoy sometido al pecado, ya sea hasta que obviamente uno mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, reflexione y se aparte del pecado. Entonces lo mismo pasó con Adán, ya sea que se sometió al pecado cuando permitió él que el pecado entrase a este mundo, ya sea por medio del pecado, mejor dicho, que él mismo cometió, ya sea cuando comió del fruto del árbol de la vida. Vemos también en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, donde dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya sea que Adán fue vencido por el adversario de las almas, y obviamente él pasó a ser, lastimosamente, en aquel tiempo, el representante del ser humano allá en los cielos. Bien, entonces también vemos con aquello de Lucas capítulo 4 versículo 5 al 7, donde dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y dice: le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Prácticamente esto hizo también con Adán. Ya sea que, bueno, no le mostró los reinos ni nada de eso, pero sí le quitó su reino, del cual Dios mismo le dio a Adán, ya sea sin algo a cambio, solamente ya sea que le obedeciera. Ahora, vemos entonces en Juan capítulo 12 versículo 31 al 33, donde dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Qué significa esto? Ya sea que cuando el mismo adversario de las almas era el representante de nosotros aquí en la tierra, fue echado pero de su cargo. O sea, él no puede salir en estos momentos, ya sea del planeta Tierra, no puede escapar, porque obviamente ya su juicio él ya está condenado, él ya sabe cuál es su fin,
ya ha sido derrotado. Solamente falta que Jesús venga pronto a este mundo. Revelaciones o Apocalipsis, ya sea según la traducción de su Biblia, en capítulo 12, versículo 10 al 12, donde dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos quiénes y quiénes van a ser, ya sea con respecto a los mártires, obviamente, que prefieren despreciar sus vidas antes que traicionar su fidelidad a Dios. También sigue diciendo: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero aquí hay algo muy importante, y que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ya a partir de allí, de que el mismo adversario de las almas ha descendido a este mundo, él mismo ya sabía que tenía poco tiempo. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, solamente esto ha sido una pequeña pincelada, una pequeña base con respecto ya sea a lo que es lo que vamos a ver con respecto al Espíritu Santo. Obviamente en una próxima ocasión, si Dios nos da la vida y la salud. Bien, entonces obviamente no olvide suscribirse, darle like a este video, comentar y compartirlo con sus más cercanos. Obviamente esperando que haya sido de gran bendición este tema. Y también no olvide suscribirse en nuestro otro canal en Iglesia Tabernáculo de la Palabra, donde también van a ir sumando más videos con respecto a los cultos que se van realizando. Bien, entonces nos vemos en una próxima ocasión, si es así la voluntad de Dios. Bendiciones.